debajo de un árbol muy grande y su pelo se enredó en una rama y se quedó colgando. Sí, señor, estuvo colgado muchos días y muchas noches, y los cuervos le traían de comer pan y carne. Y una noche, mientras dormía colgado en el árbol, su esposa Dalila llegó y le cortó el pelo y cayó en los pedregales. Entonces comenzó a llover y llovió 40 días y 40 noches, pero él salió entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Sus enemigos le persiguieron a caballo y en los carros de Faraón, pero todos murieron hundidos en el agua. Él siguió su camino guiado por una columna de fuego y una estrella hasta que por fin llegó a Jerusalén. Y ya ahí en Jerusalén vio a la reina Jezabel sentada en una ventana alta. Cuando ella lo vio, se rió de él, se enojó mucho y dijo: tírenla de ahí. Y la tiraron. Y volvió a decir: tírenla otra vez. Y la tiraron. Y la tiraron 70 veces 7. Y recogieron de sus pedazos 12 canastas llenas. Ahora, ¿de quién será esposa en el día de la resurrección? Y no hubo nadie del comité que se sintiera calificado para preguntarle más. Entonces lo aprobaron. ¿Qué les parece esta historia? Quiero preguntarles, ¿qué les parece? Vamos a participar. Bastante interesante, profesor Oscar. Lo que encuentra en esa historia es justamente lo que la Biblia nos describe, ¿no? Cuando leemos y encontramos cada historia. ¿Pero qué le pasó a Samuel? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó, hermanitos? Los veo muy callados. Necesitamos hacer esto más, porque si no voy a hablar y hablar y hablar. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues ciertamente relató lo de la Biblia, Samuel, pero fue, ¿cómo le puedo decir? Metiendo pedazos de historias, no era, pues sí relató parte de la Biblia, pero no era nada más lo de la parábola que él decía. Eso. No es ninguna parábola, para acabar pronto. No es ninguna parábola, porque mezcló ¿qué cosa? Mezcló varias historias de lo que la Biblia relata. Eso es la cosa. Así aprendemos cuando vamos a la iglesia y nos dan un sermón o una historia y luego nos dan otra y luego nos dan otra. ¿Qué pasa aquí en la cabeza? ¿Qué va pasando? Vamos poniendo pedazos de un rompecabezas y luego lo queremos armar aquí sin tener todo el panorama, sin tener la figura completa. ¿Y qué hacemos? Armamos un rompecabezas con cada pieza poniéndola donde queremos, no donde tiene que ir. Eso pasa con muchos creyentes, no solo con Samuel, con muchos creyentes que oyen y oyen y oyen, van y se sientan. Por eso es que me interesa que ustedes pregunten, participen, porque si no, todo lo que diga se va a acumular aquí, pero no va a tener efecto de una cosa completa de toda la escritura, sino que van a ser pedazos de aquí, de allá, y van a tener una idea totalmente como la tuvo Samuel. ¿Ustedes creen que Samuel es el único que se puede equivocar así? No. Yo he escuchado predicadores en la iglesia donde yo iba o donde yo me reunía, una iglesia metodista, que también iba mi querido hermano Gerardo, el pastor de esta iglesia.
iba a esa misma iglesia y yo escuché alguna vez a un predicador confundir totalmente a Eliseo con Elías. ¿Quién fue primero? Eliseo. ¿Quién le heredó a quién? ¿Eliseo a Elías o Elías? ¿A quién arrebató Dios en un carro de fuego? Elías. ¿A quién? A Elías. A Elías. Ahora, pero ¿qué pasa cuando alguien está predicando y tiene que decir el mensaje y quiere aplicar todo a esa relación entre esos dos profetas? Puede llegar a pasarnos lo que le pasó a Samuel, que por los nervios empecemos a decir una cosa y otra y otra y otra. Y empezamos a juntar una cosa con otra. Bueno, hoy puede pasar esto si no hacemos lo que voy a hacer. Y van a pensar que es demasiado, pero quiero que sean pacientes conmigo y que me dejen ir despacio, porque si no voy a hacer con ustedes lo que hicieron con Samuel. Los voy a llenar de mucha información y van a poner aquí un montón de cosas que después van a tenerlas todas enredadas y van a juntar una cosa con la otra. ¿Está bien, pastor? Bueno, me encargaron que habláramos de Ezequiel, ¿correcto? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Ezequiel, capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Hermano. Ezequiel capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. A ver si alguien nos quiere ayudar ahí, mi querido Gerardo. A ver, Basti, ¿nos quieres ayudar, por favor? Claro que sí, hermano. Ezequiel 1, del 1 al 5. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Síguele hasta el 9, por favor. Claro que sí. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Gracias, Basti. Amén. Esto es palabra Amén. de Dios. Ahora, permítanme preguntarles a todos ustedes, ¿hay algún otro lugar donde se mencionen estos 4 seres vivientes? ¿Lo han leído en algún otro lugar de la Biblia? Sí. ¿En dónde? Ahí en Apocalipsis 4, 6. Ándale, en Apocalipsis, correcto. Ahora, una de las cosas que yo quisiera cuando estoy estudiando Ezequiel y veo esto, y también cuando leo Apocalipsis, quiero que me digan, por favor, alguien que me explique qué son estos 4 seres vivientes, quiénes son, por qué aparecen en el cielo, quiénes son. Sí sabemos qué apariencia tienen, cómo se ven,
pero no sabemos quiénes son. Y la Biblia no es muy clara con eso, pero pudiera ser que en algún momento yo pueda confundir estos 4 seres vivientes de Ezequiel con los mismos de Apocalipsis. Y puede ser que sean los mismos porque están en el cielo también, alrededor del trono de Dios. Pero pudiera ser que no fueran los mismos. Entonces, ¿cómo voy a decidir qué enseñar y qué creer para mí? Voy a creer nada más lo que me dice la palabra. Y lo que me dice la palabra es que Ezequiel tuvo una visión, lo mismo que Juan tuvo una visión. ¿Se acuerdan que Juan también tuvo una visión? Ahora, Juan está muy seguro de lo que está diciendo. Y también veo lo mismo con Ezequiel. Y dice aquí en el versículo 4, miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Entonces imaginen esa escena. Era un gran viento como una tolvanera gigante. Y en medio de toda esa tolvanera, una nube gigantesca, una nube. Y en medio de la nube o con la nube estaba un gran fuego que envolvía, eran como llamas que envolvían a la nube y a todo eso. Y en medio del fuego, dice, parecía como bronce refulgente. En medio del fuego había algo que parecía como cuando se templa el bronce, se funde el bronce, muy refulgente. Cuando algo se mete al fuego, estos metales, sobre todo el bronce, brilla, pero brilla muchísimo. Bueno, eso es lo que se ve aquí. Y en medio de todo eso, de esa escena, dice, y en medio la figura de 4 seres vivientes. De pronto aparecen 4 actores, 4 personajes ahí. Estos personajes tienen cara de seres humanos, cara de hombres. Pero cada uno no tenía una cara. Cada uno tenía ¿cuántas caras? 4 caras. Y 4 alas, no 2 alas, 4 alas. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, fíjense lo que voy a decir. Voy a ir un poquito más atrás al versículo 1 y dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando Ezequiel, dice, estando yo, ¿en medio de qué? ¿De los qué? De los cautivos. ¿Cuáles cautivos? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué se refiere cuando dice en medio de los cautivos? ¿En dónde estaba Ezequiel? ¿En dónde estaban estos cautivos?
Lo dice en el versículo 3. Alguien lee el versículo 3, por favor. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Ah, ¿en dónde está? Ajá. En la tierra de los caldeos. Ajá. ¿Y dónde es la tierra de los caldeos? ¿Cómo se llama la ciudad principal de esa tierra? ¿Será Babilonia? ¿Será Babilonia? Babilonia. Ajá. Babilonia. ¿Por qué estaban en Babilonia? ¿Quién los llevó a Babilonia? ¿Por qué fueron a Babilonia? Porque habían sido llevados por el rey, un rey muy importante de los babilonios. ¿Cómo se llamaba ese rey? Empieza con N y termina con R. Con Nabucodonosor. 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 Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó a todos los de la región de Judea, cautivos, presos a Babilonia. Y ahí en medio está Ezequiel. Ahí está Ezequiel con todos los que fueron cautivos. Y están en un lugar específico. Están junto al río Quebar. El río Quebar es uno de los brazos, uno de los canales que construyeron los babilonios para regar la tierra. Es uno de los canales que le sacaron al río más grande de esa región, el río Éufrates. El río Éufrates es un río muy caudaloso, muy grande, y los babilonios sacaron un brazo, sacaron un canal para regar sus tierras, y a ese gran canal le llamaron río Quebar. Y los esclavos que llevaron los babilonios a Babilonia, cautivos, presos, esclavos, los pusieron a trabajar en toda esa región, porque era una región fértil donde ese río regaba las tierras de ahí, y ellos fueron llevados para cultivar esas tierras. No para ellos, sino para los babilonios. Eran esclavos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace muchos años, por ahí del siglo XVI, siglo XIV, siglo XV, en los años más o menos 1400, 1500, los imperios de aquel tiempo, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio holandés, mandaban sus grandes barcos a África. ¿Qué traían de África? Deportados, esclavos. Esclavos. Los sacaban de sus tierras, de sus villas, de sus aldeas. Los aprendían, los esclavizaban y se los traían a América. ¿Para qué los traían? Para cultivar la tierra. Eran esclavos que tenían que trabajar la siembra del algodón, la siembra de hortalizas y de grandes plantíos de caña de azúcar, y los ponían a trabajar sin pagarles nada. Trabajaban gratuitamente para los grandes hacendados. Eso es lo que hacían los imperios. Esclavizaban, colonizaban lugares. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Fue a Jerusalén, a toda Judea. Ahora, ¿cuántos reinos había en aquel momento en esa región de Israel? Había dos reinos, el reino del norte y el reino de ¿qué? Reino del sur. El reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá o Judea. Ahora,
Cierra la puerta, por favor. Ahora voy a ir un poco más atrás para decirles qué es dónde empieza todo esto. ¿Dónde empieza el pueblo escogido de Dios? ¿Cuándo escoge a su pueblo? ¿En dónde está en la Biblia? En la Biblia que escogió al pueblo de los israelitas, donde dice que Dios escogió a un pueblo que se llamaba israelita o Israel, a esa nación, Dios la escogió y la puso aparte. ¿En dónde dice eso? En ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no escoge un pueblo, Dios hace un pueblo. ¿Con quién empieza a hacer ese pueblo? ¿Con quién empieza a hacer ese pueblo, Gerardo? Con Escoge Jacob. a un hombre para empezar a hacer ese pueblo. Con Jacob. No, Sí. antes. Con Abraham. Con Abraham, claro, con Abraham. Génesis capítulo, ¿qué? Génesis capítulo 12. Versículo 1. Léela, por favor, alguien. 12:1. Perdón, profe, fue en el primer ese el que escogen en Génesis, ¿qué dijo? 12:1. Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Fíjense que no había nación todavía. Apenas la iba a hacer ¿quién? ¿Quién dice que la va a hacer? ¿Quién está hablando? Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Y ¿Quién escoge dice? a Abraham. ¿Perdón? Y escoge a Abraham y lo A envía. Abraham. ¿Quién lo escoge? Dios, ¿Para Jehová, qué lo escoge? para hacerle de una nación grande. ¿Cómo se llama esa nación? ¿Cómo le va a poner a esa nación? Ahora fíjese, todavía no hay nación, pero ya les da tierra. Les dice, Primero que estaba con sus amigos. Una casa con una de ella. todavía no hay nación, pero ¿qué les da ya? ¿Qué les dice que les va a dar? ¿Sí? ¿Tú tienes? Ajá. ¿Y cómo Dice en está? el versículo 1, dice, le dice a Abraham, sal de toda tu tierra, salte de donde naciste, salte de ahí. Yo sé que perteneces a un pueblo y a una nación. Deja todo eso, salte y vete a otra tierra que yo te voy a decir. Y ahí voy a hacer de ti una nación que grande, poderosa. ¿Correcto? Ahora, como sé que ustedes ya han leído esto, entonces voy a empezar a decir cosas y cuando sientan que estoy haciendo lo que hizo Samuel, me paran y preguntan o me corrigen. ¿Ok? Mucha atención. Entonces, Dios llama a Abraham, le dice que le va a dar le dice que va a hacer de él una gran nación y que esa nación se van a llamar los hebreos. Es la cultura de los hebreos. Los hebreos. ¿Por qué digo que de los hebreos? Vean el capítulo 14, versículo 13. Alguien que lo lea, por favor.
Nada más ese versículo. ¿Hebreos qué, profe? No, Génesis 14, 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, y el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ok, ahora este es cuando atacan a los hijos de Abraham, los matan a todos y vienen a avisarle a Abraham todo lo que pasó. Y a Abraham le dicen, ¿cómo le dicen a Abraham? ¿El qué? Abraham el hebreo, ¿correcto? Sí. Abraham el hebreo. Es la primera vez que se menciona este gentilicio. Abraham el hebreo. Y no es porque haya nacido en Hebro o en Hebra, no. Es porque es descendiente de Heber. Hebreo quiere decir descendiente de Heber. Eso quiere decir a hebreo. Por eso dice Abraham, el descendiente de Heber, Abraham el hebreo. Y Abraham ya estaba habitando en Mamre. En la tierra de los amorreos. Ahí empieza entonces la historia de este pueblo. Empieza con Abraham. Y a Abraham le promete Dios que le va a dar un hijo. Le hace la promesa de un hijo. Pero la esposa de Abraham, que se llamaba ¿cómo? Sarai o Sarai. Y que después Dios le cambia el nombre y le pone solo Sara. Y Abraham ya es viejo. Y su esposa también ya es muy grande y no pudieron tener hijos. La esposa de Abraham, Sara, era estéril, pero Dios le dice que le va a dar hijos, ¿correcto? Sí. Que le va a dar un hijo con su esposa, pero luego su esposa, Sara, le quiere ayudar a Dios a cumplir su promesa y le dice, oye Abraham, como yo soy vieja y soy estéril, entonces mira, tengo esta esclava y la ley dice que los hijos de las esclavas son pertenencia de la dueña, de la ama. Como yo no puedo tener hijos, ten a mi esclava que se llama Agar, acuéstate con ella y engendra un hijo con ella.